Estamos viendo la obra de Cristo, mis hermanos, ¿sí? Ya vimos todo eso, la necesidad de un redentor. Y ahora vamos a ver, mis hermanos, la disposición de Dios hacia el pecador. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto, mis hermanos? ¿O cuál es el punto de esto? Se va a deshebrar en varios otros puntos. Y este punto sigue porque ahora toca la respuesta de Dios, por llamarlo de alguna manera. Por decirlo de alguna manera. O sea, ya vimos la rebeldía del hombre, ya vimos cómo su corrupción, ya vimos que voluntariamente no quiere hacer lo que la voluntad de Dios, ¿sí? Pero Dios, en otras palabras, o díchelo con no palabras tan complejas, Dios no se va a quedar con brazos cruzados, ¿sí? Entonces, hay una respuesta de Dios, hay una reacción de Dios ante la corrupción del hombre. Hay una respuesta, hay una reacción. Y vamos a ver hoy, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver hoy esas cuatro reacciones de Dios, cuatro acciones. Primero su angustia, la ira de Dios, el aborrecimiento u odio, ¿sí? Y la enemistad y venganza. Vamos a ver esas cuatro. La disposición de Dios al pecador, como ya le había dicho, tenemos Eclesiastés 7:29. Dice, he aquí, solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Sí? Dios lo hizo recto, pero ellos se desviaron. Ahora, como les decía, mis hermanos, este cambio en el hombre debe inevitablemente resultar en un cambio en la disposición de Dios hacia el hombre, en la respuesta de Dios hacia el hombre, en el trato de Dios hacia el hombre. Debe haber un cambio. O en otras palabras, ante el pecado y rebelión del hombre, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. ¿Sí? Ahorita vamos a ver lo del cambio. Entonces, tiene que haber una respuesta, mis hermanos, sí o sí. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos y por ahí un video. Un versículo que puede ilustrar mucho esta reacción de Dios, este cambio en él, es Salmos 50, 21, 22. Dice, has hecho todo esto y he guardado silencio. ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte, cara a cara voy a denunciarte. Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho, de lo contrario los haré pedazos y no habrá nadie que los salve. ¿Sí? Este es un claro ejemplo, un claro versículo que está hablando que Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Y que hay una reacción y un cambio de Dios. En el momento que Adán peca, en ese momento hay un cambio con la humanidad, perdón, de Dios para con la humanidad. Por el cambio que hubo del hombre para con Dios. ¿Sí? El actuar de Dios, mis hermanos, hacia el hombre es causa de la rebelión del hombre, como dije ahorita. Ahora es importante, mis hermanos, notar esto. No por este cambio de disposición, no por este cambio de trato de Dios para con el hombre, no quiere decir que Dios dejó de ser inmutable. ¿Sí? No quiere decir que Dios dejó de ser inmutable. Dios no deja de ser inmutable e inamovible. ¿Sí? Su actuar siempre es y será el mismo hacia la criatura pecadora. O sea, Él desde siempre, porque recordemos que la ira es un resultado es una consecuencia de su justicia, de su santidad y de su amor, ¿sí? Es una reacción, ¿sí? Es un tomar de acción de Dios, porque Él ama. Entonces, ¿se acuerdan de la ira de Dios, el estudio de la ira de Dios? Bueno, fíjese bien en esto, mis hermanos. Antes de que Dios trajera la creación, ¿sí? Antes de que Dios creara la creación, porque es redundancia, Él jamás había experimentado la ira. Él siempre iba a responder igual, pero no la había experimentado. Cuando Él crea, que crea los cielos y la tierra, y el primer rebelde es la primera vez en que reacciona con ira a causa de su justicia, santidad y amor, y lo expulsa. Y después viene el hombre y otra vez vuelve a reaccionar con ira. Quiero que vean, mis hermanos, que cuando Dios hizo la creación, no nomás es que Jesús vino y se hizo hombre y se humilló, amén. Pero Dios estuvo dispuesto a experimentar algo que nunca había experimentado: ira, enojo, aborrecimiento, odio. También eso es parte de lo que implicó en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante hacer, ¿sí? Un cambio de exposición tenía que haber. Ahora, Dios no es apático, Dios no es insensible, ¿sí?
ante la respuesta de las criaturas hacia Él. Dios verdaderamente siente, verdaderamente ama, verdaderamente odia, verdaderamente se angustia. Como bien decía nuestro hermano ahorita, estamos acostumbrados, y varias palabras que voy a ver ahorita, estamos acostumbrados. Por ejemplo, ahorita dije venganza. Nosotros estamos acostumbrados de que cuando hablamos nosotros de venganza, cuando hacemos nosotros venganza, empezar es sobre medida, es injusta, muchas cosas, pero la de Dios no. ¿Sí? Es importante recordar, mis hermanos, sí, Dios tiene sentimientos, pero no se mueve por sentimentalismos. ¿Sí? Dios no se mueve en base a sus sentimientos como nosotros sí lo hacemos. ¿Sí? Dios no lo hace. Antes de eso, cuando las escrituras, mis hermanos, hablan de la angustia de Dios, siempre, fíjate, cuando hablan de la angustia de Dios, siempre es en el contexto de pecado, el pecado del hombre. Dios siente angustia por el pecado y la rebelión de sus criaturas. Este pesar que él siente es resultado de la ofensa del pecador hacia su santa persona y de la destrucción, miseria y pérdida que trae sobre su creación. ¿Sí? O sea, esa angustia que vemos en la Biblia cuando la leemos, siempre está relacionada al pecado del hombre. Mi hermano Saturnino dijo una realidad, nada más que no se acordaba de la cita. Ahí está, mi hermano. Génesis 6, del 5 al 6. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de sus pensamientos, de su corazón, era solo siempre hacer el mal. ¿Sí? Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Sintió tristeza en su corazón. Ahora, ¿Dios tiene un corazón? No, ahí la palabra corazón sí es un antropomorfismo. ¿Sí? Pero el punto que nos está mostrando aquí es que Dios sintió angustia. ¿Sí? Dios sintió angustia, Dios sintió tristeza. Ahora es importante, ya lo hemos visto varias veces, pero es importante que vemos que aquí Dios no se arrepintió de hacer la humanidad. ¿Sí? No enseña que Dios cambió de parecer acerca de haber creado al hombre, sino que ni reconoció que fue un error. Más bien simplemente muestra que la rebelión del hombre le causó pesar, le causó angustia. ¿Sí? Lo que había sido una fuente de gozo para él se convirtió en una fuente de angustia por causa del pecado. ¿Sí? Hermano, como que quiero preguntar algo, hermano. ¿Sí? Okay. Páreme si voy muy lento, si voy muy rápido, perdón. Sí, entonces, otra vez, mis hermanos, esa angustia es provocado, es resultado, ¿sí?, del pecado del hombre. Dios no se goza de la condición caída del hombre. Dios no se goza al ver la maldad que en su momento estaba con Noé y que ahorita estamos en los tiempos de Noé otra vez. Dios no se goza, mis hermanos. Ezequiel 6:9, tenemos también ese texto, dice: entonces los que de vosotros escapen me recordarán entre las naciones a donde serán llevados cautivos, porque he sufrido a causa de sus corazones adúlteros que se apartaron de mí, y a causa de sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos, y se aborrecerán a sí mismos por los males que han cometido y por todas sus abominaciones. ¿Qué fue lo que causa ese sufrimiento en Dios? Su pecado. Otra vez, su pecado. ¿Sí? Efesios 4:30, Nuevo Testamento también. ¿Qué dice? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual está sellado para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. Lo podemos entristecer. ¿Sí? Cada vez, mis hermanos. O sea, si Dios siente eso por su pueblo Israel, con más razón, mis hermanos, lo siente para con su pueblo redimido. ¿Sí? Cada vez que pecamos, cada vez que fallamos, ¿sí?, Dios entristece y entristecemos al Espíritu Santo. Entonces la primera reacción que Dios tiene es angustia, es dolor, es sufrimiento por causa del hombre. Pero como bien les digo, no se mueve por sentimentalismos. También la respuesta la respuesta en Dios hacia el pecado del hombre es ira. Es ira. Cuando la santidad y la justicia y el amor de Dios se encuentran con la depravación, injusticia y falta de amor del hombre, el resultado inevitable es el enojo e indignación e ira de Dios. Ese es el resultado inevitable, ira. Debido a la naturaleza y el carácter de Dios, Él debe reaccionar de manera adversa al pecado. Debe de reaccionar de manera adversa. No se puede quedar con los brazos cruzados como el texto que leíamos ahorita en el Salmo 50.
Entonces, mis hermanos, y dicho sea de paso, voy a hacer un pequeño paréntesis antes de seguir. Quiero que vea cómo los acomodé. Porque a veces, cuando le estamos dando el evangelio a nuestros niños, o allá afuera, ¿sí? Pura ira o aborrecimiento y pum, pum, pum. Espérate, primero, Dios le duele nuestro estado. Dios no está feliz con nuestro estado. A Dios le importamos. No, no más es un Dios que te va a lanzar fuego y ira y ahí muere. No, mis hermanos. ¿Sí? Pero no más ese lado. También tenemos la ira. Ahora, Dios es santo, mis hermanos. Por lo tanto, rechaza el mal y no tiene comunión con los impíos. Dios es santo. Dios es amor y ama celosamente todo lo que es bueno. Ese amor tan intenso por la justicia se manifiesta igualmente en un intenso odio por todo lo que es malvado. ¿Sí? Ya vimos eso, mis hermanos. Si Dios ama, si yo amo a los niños, aborrezco el aborto. Si yo amo lo que quiera, pues aborrezco. Sí, ¿sí? Si amamos a Dios, aborrecemos el pecado. Dios es justo. ¿Sí? Dios es justo. Por tanto, debe juzgar la maldad y condenarla. La santidad y el amor y la justicia, perdón, la santidad, el amor y la justicia de Dios ocasionan que Él odie el pecado y se manifieste con una terrible y frecuente violenta ira contra este. ¿Sí? El texto. Tenemos que provocar esa ira en Él, mis hermanos. O sea, no hay otra salida. ¿Sí? Si el hombre, mis hermanos, es objeto de la ira de Dios, es porque ha elegido retar la soberanía de Dios. ¿Sí me escuchó? Si el hombre es objeto de la ira, es porque él mismo ha decidido ser objeto de esa ira, rebelarse contra Dios, violar su santa voluntad y exponerse a sí mismo en juicio. Recordemos, la ira de Dios no es algo que resida en él por naturaleza. ¿Sí se acuerda? Entonces se acuerda de esa parte. Dios no es ira. Cuando hablábamos que recordábamos que siempre es parte de su esencia, siempre está. Dios es amor, Dios es justo, Dios es santo, siempre está existiendo así, de esa manera. Pero la ira es una reacción, es una consecuencia de esas tres. Dios no siempre es ira. La ira de Dios es provocada por nuestro pecado. Es una respuesta a la ira. Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y grande misericordia. Sin embargo, Él castigará a los pecadores que no se arrepienten para administrar su justicia entre sus criaturas y vindicar su nombre. ¿Sí? Romanos 1:18, porque manifiesta la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen a la verdad con injusticia. Manifiesta la ira, constantemente está. Si no se ha derramado todavía, no es porque Dios no va a hacer nada. Es por el sacrificio de Cristo, ya lo vimos, por el sacrificio de Cristo, mis hermanos, que compró este tiempo de gracia temporal por el cual la ira todavía no desciende tal cual. ¿Sí? Pero como le decía a mis hermanos, no, lo dije en el paso, perdón. Desde ahorita ya estamos viendo tintes. Que Dios, recordemos que el abandono, que Dios abandone el uso racional de la gente, que ya ni siquiera razone por el uso biológico de las cosas. Ya estamos viendo desde ahí cómo Dios está abandonándolos acá. Ya no procesa ni lo evidente, ni lo evidente. Ya estamos viendo tintes que Dios los está empezando a abandonar. ¿A qué? A sus concupiscencias, al loco de su cerebro, a su concupiscencia. Punto bien importante, mis hermanos, la ira de Dios no se derramará sobre el pecado, sino sobre los pecadores. Ya lo vimos también. ¿Sí? Salmo 7:11 dice, Dios es el que juzga al justo. Dios está irado todos los días ¿contra quién? Contra el impío. ¿Sí? Efesios 5:3 y 6. Fíjese bien este texto, vamos a leerlo despacito. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni trujanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre quién?
los hijos de desobediencia. No viene sobre el pecado. ¿No? Si tú sabes el pecado, pero también el pecado. ¿Sí? Entonces, bien importante esa parte, mis hermanos. Ahora, quiero que vea, la idea principal de ambos textos es lo que acabo de decir, ¿sí? Que un día vendrá esa ira sobre los impíos. Ahora, recordemos también que este enojo de Dios, esta ira se puede agravar. Se puede agravar, ¿sí? Dios da oportunidades, Dios da avisos, pero se puede agravar. Dice Zacarías 1:15, en cambio, estoy lleno de ira con las naciones engreídas. Mi enojo no era tan grave, pero ellas lo agravaron más. Y eso no se aplica más a las naciones. ¿Sí? Ellos lo agravaron más. Esta ira, mis hermanos, tendrá una manifestación final, donde ya será muy tarde rogar por misericordia. Recuerde que va a haber un momento final donde ya no habrá misericordia, ya no habrá quien escape, la reconciliación ya no será posible. En ese momento todo lo que quedará para el pecador que no se arrepiente será una terrible manifestación de la ira de Dios y su santo odio contra él. Ya no va a haber ese colchón, por llamarlo de alguna manera, que lo protege ahorita. Ya no va a haber. Bueno, antes de eso, recordemos, mis hermanos, Dios no se deleita en la muerte del impío. ¿Sí? Dios no se deleita en la muerte del impío, sino por el contrario, mis hermanos, frecuentemente retrasa su ira. Ahorita veríamos lento para la ira, pero grande misericordia. Frecuentemente retrasa su ira. Sin embargo, aquellos que continúan en rebelión, ciertamente enfrentarán la ira de Dios. Ahora, quiero que veamos nomás, mis hermanos, les recomiendo este canal de YouTube, se llama Proyecto Biblia, ¿sí? Sobre todo, pues todos, pues nomás mi hija sería la que no entendería completamente. Se lo recomiendo, busca ahí temas para explicar a los niños, ¿sí? Lo explican muy bien y lo explican con dibujitos, ¿sí? A mí mismo me ha ayudado para entender cosas más sencillas, ¿sí? Se llama Proyecto Biblia. A ver si se oye, según yo se va a oír. Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y sobreabundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver la tercera frase, que Dios es lento para la ira. Ahora, esto puede sorprender a algunos. ¿No que el Dios de la Biblia está frecuentemente airado, castigando a las personas por sus pecados? Pues resulta que en la Biblia, la ira de Dios tiene muchos matices y eso la hace mucho más interesante. En hebreo, la frase lento para la ira se pronuncia erich apayan, literalmente de larga nariz. Pero, ¿qué tiene que ver la paciencia de Dios con una nariz larga? Pues primero tenemos que ver la manera más común de decir que alguien estaba molesto en hebreo. Su nariz se ponía roja, como en la historia de José, cuando Potifar pensaba que José había tratado de acostarse con su mujer y su nariz se encendía de ira. Usualmente se traduce como se encendió su ira. Está describiendo cómo el cuerpo, especialmente el rostro, se calienta cuando nos llenamos de ira. Entonces, en hebreo, las principales palabras para la ira son nariz o calor o nariz caliente. Es por eso que una persona paciente es llamada alguien de larga nariz, porque toma mucho tiempo para que su nariz se ponga caliente, como en el proverbio bíblico, que la sabiduría de un hombre es su larga nariz, es decir, que sea lento para la ira. Ahora, en la Biblia, Dios se aira en diversas ocasiones, pero Él no tiene una nariz ni se enciende. Estas son metáforas que utilizan nuestra experiencia de la ira caliente para describir cómo se siente Dios cuando ve la maldad humana. Similar a cómo tú te molestarías si ves a un niño ser maltratado, así Dios se aira cuando los humanos se oprimen unos a otros y arruinan su mundo. En la Biblia, la ira de Dios es una expresión de su justicia y su amor por el mundo, pero Él es lento para la ira, lo que significa que Él otorga mucho tiempo para que las personas puedan cambiar. Como en la historia del Éxodo, cuando Faraón esclaviza a los israelitas y hace que sus bebés sean lanzados a las aguas. Dios envía a Moisés a confrontar a Faraón y él recibe 10 oportunidades de dejar ir a Israel, pero luego de la 10ª vez que lo rehúsa, Faraón sale en sus caballos a destruir a los israelitas, por lo que Dios lo destruye en las aguas.
La propia maldad de Faraón es redirigida sobre él y leemos que esto es un acto de la ardiente ira de Dios. Ahora, eso es algo bastante intenso, pero piénsalo. ¿Dios no sería bueno si él no se molestara con la maldad de Faraón y decidiera hacer algo en algún momento? Y nota que la ira de Dios se expresa en entregar a Faraón a las consecuencias de sus propias decisiones. Y esta es la manera en que se muestra la ira de Dios a lo largo de las Escrituras, como en la historia de los israelitas, una y otra vez, por cientos de años. Ellos traicionan a Dios, quien los rescató de la esclavitud. Y si bien Él les da muchas oportunidades de arrepentirse, ellos continúan dando su alianza a los dioses de otras naciones. Y en cada ocasión leemos que la ardiente ira de Dios se encendió contra los israelitas. Pero nota lo que siempre sigue. Dios los entrega en las manos de sus enemigos. Israel quería servir a los dioses de otras naciones, así que Dios en su ira les da justamente lo que ellos quieren, y esas mismas naciones regresan y derrotan a Israel. Esto es similar a lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los romanos. Él dice que la ira de Dios se revela contra la maldad humana y 3 veces nos dice cómo eso luce. Dios entrega a los humanos como presa de sus deseos destructivos, aunque esto los lleve a la muerte. Pero Pablo también dice que Dios es paciente al darle tiempo a las personas para entender su situación y cambiar. Porque recuerda, la ira de Dios es la respuesta a la maldad humana y está basada en un rasgo más profundo de su personalidad, su compasión y su amor leal. Dios no está satisfecho con dejar a las personas en su autodestrucción. En la Biblia, Dios está en una misión de rescate. Esa es la razón por la que Jesús dijo que iba a Jerusalén a morir. Como una demostración del amor de Dios por sus enemigos, Él se pondría en el lugar de su pueblo que había elegido la autodestrucción y tomaría sobre sí las consecuencias de sus decisiones sobre sí mismo. En la vida, muerte y resurrección de Jesús vemos la ira de Dios contra el mal y su amor por las personas, trabajando juntos para proveer perdón y vida a la humanidad que está perdida en su propia ruina. Así que la ira de Dios en la Biblia es algo muy importante, pero no es el final de la historia. Cuando Dios está molesto y trae justicia, es porque Él es bueno y es extremadamente paciente, obrando su plan para restaurar a las personas que Él ama. Y eso es lo que quiere decir que Dios es lento para la ira. Ahí está. Muy bien, mis hermanos. Fue un pequeño repaso, mencioné algunas cosas que yo no mencioné, ¿verdad? Como de la raíz hebrea habla de que se extiende la nariz como antropomorfismo, como decía ahorita el hermano. Sí, pero otra vez, mis hermanos, vemos, y lo quise poner para repasar y también que fuera un poquito más visual. Sí, esa ira, Dios la va a dar y Dios va a llegar. ¿Sí? Pero Dios, como bien decía ahí, es lento. ¿Sí? Entonces la ira es una reacción que Dios va a tener y que lo va a hacer a su momento. Pero también, mis hermanos, otra manera en que responde Dios es con aborrecimiento u odio. ¿Sí? Otra reacción que provocamos en Él. Muy cercano a la ira o el enojo de Dios está su aborrecimiento u odio tanto al pecado como al pecador. ¿Sí? Otras 2 palabras que se usan para asociar esta disposición divina hacia el pecado es detestar y abominar. Dios detesta al pecador. Dios odia al pecador, mis hermanos. Debemos entender que es imposible separar el pecado del pecador. Dios no castiga al pecado, Él castiga a los pecadores. ¿Sí? Salmos 5. Bueno, espérame un poquito. Antes de eso, mis hermanos, debemos ser conscientes, ¿sí?, que el odio de Dios existe en perfecta armonía con todos los demás atributos. Al mismo tiempo que es amor, al mismo tiempo que es odio. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo pueden ser las 2 cosas al mismo tiempo? Porque su ira y su odio es resultado de su amor. Porque Él ama su justicia, ama su santidad, ama lo que es correcto. Y como lo están transgrediendo, hay odio. Pero una cosa no quita la otra. Ya hemos visto también, mis hermanos, que en nombre del amor, Él nunca va a quebrar su justicia, ni en nombre de la justicia va a quebrar su amor. ¿Sí? Él lo va a hacer de manera perfecta. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Salmos 5, 4 y 5 dice, porque tú no eres un Dios que ame la maldad, el malo no habitará junto a ti. El malo no habitará junto a ti. No estarán los insensatos delante de tus ojos, aborreces a todos los que obran iniquidad. ¿Qué dice? Aborreces a todos los que obran iniquidad, hermano. Y también el Salmo 11, mis hermanos, Salmo 11, 4 y 7. Jehová
en el templo de su santidad, la silla de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama violencia, su alma aborrece. Sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre, con vientos de torbellino será la porción de cáliz de ellos. Porque el justo de Jehová ama la justicia, al recto mirará su rostro. ¿Sí? Otro versículo más, donde directamente está hablando de un aborrecimiento al pecador. Ahora quiero que vea que dice Jehová ama la justicia. Aquí se revela el por qué Jehová aborrece. Porque Él ama la justicia. Si Dios realmente ama la justicia con la más grande intensidad, pues entonces Él va a aborrecer las maldades y a los hombres malos con la misma intensidad. ¿Sí? Es una consecuencia de la otra. Por último, mis hermanos, enemistad y venganza. ¿Sí? Es otra cosa que provocamos a Dios con el pecado. ¿Sí? Enemistad y venganza. Vamos a ver la enemistad. Las escrituras, mis hermanos, enseñan claramente que Dios considera que el pecador es su enemigo y que Dios ha declarado la guerra contra el impío. ¿Sí? Contra el impío. Tenemos Isaías 63:10 que dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. ¿Sí? Entonces, las personas no reconciliadas con Dios se vuelven enemigos de Dios. Hay una enemistad para con Dios. Nahum 1:2: Dios celoso y vengador es Jehová y Señor de ira. Jehová que se venga en sus adversarios y que guarda enojo para sus enemigos. Ahí vemos dos cosas, la venganza y la enemistad. ¿Sí? Romanos 5:10, también tenemos Romanos 5:10, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces fuimos enemigos. Todo aquel que no está reconciliado con Dios es enemigo. ¿Sí? Ahora fíjese muy bien. En ocasiones se dice que el hombre es el enemigo de Dios, pero que Dios nunca es enemigo del hombre. Esta declaración, sin embargo, es engañosa. En estos pasajes se presentan ambas ideas. La idea principal del texto es la santa posición de Dios hacia el pecador. No hubiéramos sido hechos cercanos a Dios sin la muerte de su Hijo en la cruz en nuestro lugar. Otra vez, hay personas que dicen, ¿sí?, que el hombre es enemigo de Dios, pero Dios nunca es el enemigo del hombre. Sí, eso ya es algo más como humanista, más así como que amoroso. No en la realidad. Esos textos que acabamos de leer nos enseñan de quién tuvo la reacción en contra de él. Fue Dios. El hombre se rebeló, pero también Dios no se quedó con los brazos cruzados. Ah, no, haz lo que quieras. No. Sí, Dios es enemigo del hombre también. Tenemos también, mis hermanos, la venganza. La venganza de Dios está relacionada muy cerca con su ira. Sin embargo, es difícil para nosotros entender cómo un Dios santo y amoroso podría ser un Dios de venganza. ¿Por qué? Porque la venganza que nosotros conocemos, mis hermanos, es por lo regular iracunda, desmedida, injusta. Lo que debemos entender, mis hermanos, es que la venganza de Dios está siempre motivada por su celo por la santidad y justicia. ¿Sí? Como veíamos ahorita por el comentario de nuestro hermano, ¿sí?, va a llegar un momento donde Dios va a desatar su venganza. ¿Sí? De hecho, hay una parte en Apocalipsis, ahorita no me acuerdo muy bien el capítulo ni el versículo, pero dice que el lloro, ¿sí?, de todos los mártires está siendo acumulada en una copa y que esa copa se va a derramar. Es una copa de ira que se está acumulando conforme el tiempo hasta que Cristo venga por su iglesia. Entonces, mis hermanos, podemos ver ahí que la venganza, como bien dice la última parte, es un celo por su santidad y su justicia. Salmo 50:21. Has hecho todo esto y he guardado silencio. ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a arrepentirte cara a cara, voy a denunciarte. ¿Sí? Lo que estamos viendo ahorita. Dios nos saca con los brazos cruzados. Salmo 94:1. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. ¿Sí? Deuteronomio 32, 39 al 42. Ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre. Cuando afilé mi espada flameante y mi mano empuñe en la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen.
Embriagaré mis saetas con sangre, y mi espada se hartará de carne, de sangre de muertos y cautivos, de los jefes de larga cabellera del enemigo. ¿Sí? Otra vez, estamos viendo esa acumulación y que va a llegar un momento donde se va a desatar. ¿Sí? Mis hermanos, y yo sé que, porque veo a algunos haciendo caras, digo que, ¿cómo es posible? Pues sí, mis hermanos, o sea, Dios ha sido muy paciente. Dios ya van 2000 años y contando, mis hermanos. ¿Sí? Donde Dios le ha dado al hombre tiempo. Tiempo. Como yo ahorita en el video, Dios les ha comprado tiempo. Por eso es justo que llegue un momento donde Dios se va a dejar ir sobre la humanidad. O sea, literal. O sea, no tiene ni la menor idea de lo que se avecina. Ni nosotros tenemos la menor idea de lo que se avecina. Las cosas no se van a poner mejor. El mundo, hablando físicamente, la tierra va a sufrir grandes cambios. Las cosas van a cambiar mucho. O sea, va a ser, es que ya llegaremos a Apocalipsis. Pero bueno, Hebreos 10, 30 y 31, mis hermanos. Sabemos quién es el que dijo, fíjese, Nuevo Testamento, para que no digan que no sé qué. Sabemos que quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si se fija, no sé si se dio cuenta, pero en cada punto que vimos les puse un versículo mínimo del Nuevo Testamento. No es cierto que Dios es uno en el Antiguo y otro en el Nuevo. Ya lo hemos visto repetidas veces. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ya vimos el anciano redentor, vimos la disposición de Dios hacia el pecador, pero hay una acción más de Dios que nos va a llevar bastantes servicios, que es ahora su juicio. ¿Cuál ha sido el veredicto entonces de Dios? Sí, ese veredicto nos va a llevar un buen rato, se los adelanto desde ahorita. Sí, porque esa manifestación, pues es Dios diciendo ya, ok, ahí te van los cargos. Culpable.